Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Siempre es un gusto y un placer poderte acompañar y saludarte aquí en tu casa en Everardo Radio. Mi nombre es Everardo Camacho, bienvenido, bienvenida, muy buenos días, tardes o noches. Y hoy tenemos un tema muy controversial. Me enteré que mi hijo es gay. Y para este tema nos acompañan la reconocidísima sexóloga Eugenia Flores y el reconocidísimo psicoanalista Luis Felipe Díaz Barriga para compartir su experiencia con respecto a este tema. Y sí, sin duda alguna, uno de los problemas a los que se enfrentan las personas con orientación sexual distinta, pues es el rechazo social. Y con esto no estoy diciendo que esté mal ser gay, sino que aún existen ideas muy cuadradas sobre la orientación sexual y sobre el concepto del amor de pareja. Uno de los mayores obstáculos inicialmente pues es compartirlo con su familia, con las personas cercanas. Imagínate que pues tu propia familia te rechace. ¿Qué va a pasar? Sin embargo, es posible escuchar casos en donde los padres lo toman con mucha serenidad, con mucha calma, con mucha naturalidad, pero hay casos en donde la cosa se pone muy seria y muy difícil. ¿Cómo debemos de reaccionar los papás al recibir esta noticia? ¿Qué hacer si yo como papá o como mamá descubro que mi hijo o mi hija pues tiene una orientación sexual distinta? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Eugenia Flores y Luis Felipe Díaz Barriga aquí en casa, en Everardo Radio, un programa que seguramente abrirá nuestros horizontes y nuestra perspectiva. Mi nombre es Everardo Camacho, comenzamos. En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Everardo Radio. Eugenia Flores, Luis Felipe Díaz, bienvenidos a Everardo Radio. Y ahora sí, un tema pues un poquito complicado para algunos padres, ¿no? ¿Cómo decirles a sus hijos, pues sí, te acepto o no te acepto, ¿no? Me enteré que mi hijo es gay. Y cómo también decirle a los papás, pues sí, la verdad es que sí, soy lesbiana, soy gay, ¿no? Uh-huh. Es complicado para los papás antes que nada, gracias por la invitación, Everardo. Es complicado para los papás porque todavía a ellos les tocó una época en donde había mayor estigma, mayor prohibición, menos conocimiento de lo que es la sexualidad, pero como que los jóvenes ya traen otro chip, ¿no, Luis Felipe? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, mira, como que son dos cosas distintas. Una es la cuestión social, cómo percibe la sociedad esta parte de la homosexualidad, del ser gay, del lesbianismo, etcétera, que como tú dices, ya es otra cosa. Ya socialmente se acepta de mejor manera. Claro, no era lo mismo en los años 30, 40, 50, claro. Lo Hombre, que hace ya, 20 años. Hace 20 años, Hace 20 años. No era lo mismo. ¿No? Sí. Los actores ocultaban que eran homosexuales, etcétera. Era otra situación. Sí. Ahorita puedes tener una relación con ellos, pueden tener una relación más abierta, pueden hablar abiertamente de su homosexualidad, están por la calle tomados de la mano, se abrazan, no se esconden. Al menos en la mayoría de las ciudades. En la mayoría de las ciudades, exactamente. Sí. Va lento, pero va. Pero ahí Va lento, va. pero va. Sí, Va lento, claro. pero va. En la cuestión del todo. Pero otra cosa es ese sentido de sembrar la semilla del padre y hacer que el padre sienta que pasa toda su vida a su hijo, ¿no? O sea, lo que hereda y cómo con eso se va a proyectar en ese sentido. Cuando el padre se entera que su hijo es homosexual, lesbiana, gay, lo que sea, y él tiene algún problema en ese sentido, muchas veces tiene que ver con lo que él ve de sí mismo a futuro. Normalmente existe la cuestión de qué ¿Y eso hice tiene yo? que ver a nivel subconsciente?
Totalmente. O sea, es como el hecho de cómo voy a pasar yo al más allá, ¿no? Cómo voy a llegar con mi familia. Yo heredo de mi padre y yo pertenezco a un linaje. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? Dice mucho. ¿Dónde fallé? ¿En qué estoy mal yo? Piensan que ellos, algo les faltó, algo no estuvo bien con ellos, que por lo tanto lo que están heredando, esa semilla que ellos sembraron, venía mal. Y entonces ahí ellos sienten ahí un rechazo y es un conflicto muy fuerte por el que ellos pasan, en donde tienen que entender que no es así, que no les faltaba nada, que no venía mal nada, que no está mal nada. Claro. ¿Para quién será más difícil aceptarlo? ¿Para mamá o para papá? En mi experiencia, para los papás. Independientemente de que se trate de una homosexualidad femenina o masculina, es más difícil. ¿Por qué? Porque a la mamá la mueve más el sentimiento de amor, de hijo, te traje yo en mi vientre, te amo, como sea que seas. Y normalmente el que con mayor frecuencia rechaza o le cuesta más trabajo aceptar es al papá. Estoy No de sé en acuerdo, tu clínica. totalmente de acuerdo contigo. Y esto, bueno, tiene que ver con muchas cuestiones también culturales, ¿no? Claro. Como yo, un hombre tan macho, voy a tener un hijo gay. Que dicen más Y feo, sobre todo pero en Latinoamérica, digo, ¿no? sí, exactamente, en nuestra cultura. Entonces, por lo general es el padre el que se cuestiona, además, el por qué, qué hice, por qué, ¿no? ¿Por qué nos costará también tanto trabajo el entender que se puede amar a otro ser humano independientemente del sexo? Bueno, no es tanto ahí en la cuestión de que tenga que ver con el sexo, sino tiene que ver con esta cuestión del yo. Cuando una persona tiene un hijo, mira, por ejemplo, para una mujer, el hijo se convierte en el instrumento de su vida. En cuestión de psicoanálisis, dice que se convierte en su falo. O sea, su hijo es lo que la motiva a ella para hacer las cosas, el cuidarla, la expresión de es mi hijo. Cuando existe una separación que la mamá le dice al hijo, tu papá nos abandonó, o sea, como si fuera algo totalmente perteneciente de ella. Si ese hijo es homosexual o es lesbiana, entonces algo de ella es homosexual o es lesbiana también. Para la mujer es más fácil poder entender esto. Esta situación de pertenencia, de que sigue conmigo, también está en el padre. O sea, sobre todo en el hombre. Si yo tengo un hijo varón que es hombre y este hombre es gay, una parte de mí dice que entonces está mal y pone en duda mi propia sexualidad, mi propia imagen ante los demás, porque es lo que yo estoy viendo en el hijo. Hay un reflejo en él que me preocupa a mí porque yo no lo acepto de mí. Porque no está con mi ideal. Y entonces, como no lo acepto, lo quiero ocultar con los amigos, con la familia, lo quiero ocultar a costa de Y no solamente lo quiero ocultar, sino que en la gran mayoría de las veces hay una manifestación de agresividad. Hay palabras o frases hirientes. Algunas que me han comentado a mí es, de haber sabido que eras gay, me siento arriba de ti cuando naciste, para asfixiarte y matarte. O sea, hay agresiones, en la gran mayoría, sobre todo cuando es el hijo varón el que es homosexual. Entonces, el padre muchas veces verbaliza su enojo y agrede, pero rechaza, humilla y limita a ese hijo. Y con las hijas mujeres es, ni se te ocurra traerme a tu novia. Porque me la echo. Pues no tendría oportunidad, ¿verdad? Porque obviamente le gustarían las mujeres. Pero al pozole, ma. Entonces, sí, desafortunadamente, todavía existen familias que corren de sus casas o desconocen hijos. O sea, chicos o chicas homosexuales, ahora en últimas fechas que nos han estado invitando la comunidad trans de la Ciudad de México, hace unos cuantos días que estuvimos en un club trans, estuvimos platicando
todo ese tipo de cuestiones, hay muchas personas en situación de abandono. Hay personas muy odiadas, no nada más por sus papás, sino por Y también sus en situación familias. de prostitución, ¿no? Es Por correcto, hermanos. es correcto. Entonces, se les complica de pronto todo, tienen que luchar mucho porque muchas cosas de pronto están simultáneamente en contra. El aspecto de la familia, mis padres, mi pareja, mi trabajo y yo mismo me comienzo a conflictuar. Entonces, creo yo que es por eso que es tan importante y tan fundamental el trabajo con los papás. El trabajar rechazo con los papás de hijos, cualquier persona que esté dentro de lo mal llamado diversidad, porque todos vamos incluidos en la diversidad, Claro. pero lo único que nos hace ruido es aquello que se sale de lo heterosexual, ¿no? Ahora, ¿será lo mismo darle la noticia a papá y a mamá de que soy gay, a que soy transexual, a que soy bisexual? ¿Cómo lo toman? ¿Lo toman igual o hay una que sea más, digamos, difícil de absorber para los papás? En base a tu experiencia, Bueno, mira, primero. la cuestión aquí es lo que para el papá le pueda suceder más agresivo. O sea, obviamente una persona, por O ejemplo, sea, va a ser distinto. que es transvesti, ¿no? O sea, por ejemplo, un hijo que te dice es homosexual porque le gusta, escoge, escoge como si fuera de elección, perdón. Ajá, sí, no, correcto, qué bueno que lo puntualizaste, pero muy a tiempo. ¿No? Sí. Que es homosexual, a que se empiece a vestir, que se empiece a transvestir. Es más agresivo para el padre eso. Le cuesta un poco más de trabajo el aceptar esa Verlo vestido de transición, mujer. el poderlo ver porque sale de su imagen, de lo que para él considera es lo estereotipo. Acuérdate que aquí lo principal es que el padre considera que el hijo es una extensión de él. O sea, a través de él quiere que el hijo no viva o no sufra lo que él sufrió, o que tenga lo mejor, o que sea tan hombre como él, o etcétera, ¿no? Cuando se le dice que no es así, que él es una cuestión distinta a lo que el padre estaba pensando, el padre se siente amenazado. Mientras la amenaza sea más agresiva, pues más agresiva va a ser la respuesta del padre. Coincido. Entonces no es lo mismo, ¿eh? ¿Y qué pasa con las mujeres? Por ejemplo, relación mamá-mujer. Socialmente es que es muy curioso. Socialmente la situación con las mujeres homosexuales se vive o la viven de una manera muy diferente a como la viven los hombres. Por diferentes circunstancias, por cuestiones socioculturales, por etcétera. Es como un poco más suave la sociedad con dos mujeres tomadas de la mano que con dos hombres tomados de la mano, ¿no? Entonces, no quiero decir que exactamente sea mucho más fácil para las mujeres lesbianas, pero sí creo yo que hay una mayor aceptación por parte de la sociedad y por parte de las madres. A lo mejor los papás también entran en ese conflicto de yo tuve una niña, no tuve un machito, como lo han expresado muchos, ¿no? Sí. Entonces, es el papá el que más se afecta, mucho más que la mamá. Ahora, ya nos acercamos al segundo bloque. Esta pregunta es, ¿qué pasa con los niños que después se vuelven adolescentes y adultos y eligen que ya es el momento, ahora sí, como común se dice, salir del closet? ¿Qué pasa con sus amistades? ¿Qué pasa con la demás familia? Porque ahorita estamos hablando en el caso puntual de los papás, pero ¿qué pasa con la sociedad que les rodea? Muy bien. Lo comentamos ya regresando aquí en casa, en Everardo Radio. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.
¿Qué opinas de las personas homosexuales? Bueno, no tengo problema en cuanto a la decisión de ellos. Más bien me preocupa todavía un poquito a todos los problemas que se tienen que enfrentar. Entonces, como mamá, me preocuparía un poquito esta parte y trataría de fortalecer y de ayudar, ¿no? De colaborar, porque pues ya es algo que está fuera de mi control. Pero no tengo problema con ellos. Más bien es que la sociedad no lo acepta todavía también. ¿Cómo reaccionarías si descubres que tu hijo es gay? Con susto, creo que lo primero sería susto. Y después, pues trataría de investigar qué puedo hacer y cómo fortalecerlo, porque pues es mi hijo y voy a luchar porque siga viviendo, sea feliz y sea respetado sobre todo. ¿Crees que alguna vez nuestra sociedad acepte en su totalidad a las personas con diferente preferencia sexual? Yo creo que sí. La labor que se ha estado haciendo, yo creo que es buena. A pesar de que sí hay grupos que, bueno, han estado satanizando todo esto, siento que los jóvenes tienen una idea diferente. Quizá a nosotros nos cuesta más trabajo porque la formación y las cuestiones que nos inculcaron dificulta esta parte. Pero yo creo que sí, la sociedad algún día vamos a aceptarlo completamente. ¿Qué opinas de las personas homosexuales? Bueno, generalmente nosotros tenemos una inclinación por mujer, por hombre, dependiendo del sexo. Y bueno, en esta ocasión yo creo que no hay por qué tener una alarma en cuanto a esto, puesto que cada uno tiene una propia decisión, ¿no? ¿Cómo reaccionarías si descubres que tu hijo es gay? En primer lugar, estaría yo impactado totalmente, porque finalmente somos hombres, somos mujer finalmente, y pues eso sí sería para mí un poco doloroso en ese aspecto. ¿Crees que alguna vez nuestra sociedad acepte en su totalidad a las personas con diferente preferencia sexual? Yo creo que sí. En la actualidad la gente ya está acostumbrada a ver precisamente a este tipo de personas, aunque nosotros no lo vivimos realmente en nuestra familia. Pero sí, yo creo que en algún momento dado la sociedad va a terminar por aceptar cómo son las cosas. Everardo Radio. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en casa en Everardo Radio. Y mi querida Eugenia, Luis Felipe, la pregunta que les hacía en el bloque anterior, pues es, ¿qué pasa con la sociedad que les rodea? Los amigos que ya tenía y que no sabían, que generalmente los amigos pues se dan cuenta de lo que sucede, pero si tenía amistades que no sabían que yo era gay o que era lesbiana, la familia, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la sociedad que les rodea? Fíjate que depende mucho de la etapa del joven. Cuando el joven está, por decirte algo, creciendo y él se está redescubriendo a él como homosexual, puede tener muchos problemas con sus amigos. Ahí es donde puede haber grandes dificultades, inclusive con los maestros, porque él mismo no se redefine, no se asimila a sí mismo, no entiende a sí mismo qué le está sucediendo o por qué le está sucediendo de esa forma. Claro. Entonces ahí puede ser rechazado. Eso cambia radicalmente cuando se define a sí mismo como homosexual y entonces llega a una escuela él ya sabiendo que lo es. La sociedad actualmente, en las principales ciudades, ya está más preparada para recibirlo y empieza a tener menos problemas, mayor aceptación, más amistades, tiene una relación más continua. Con las amistades. Y que con mira, los padres sí, no, tienes toda la razón, porque también ya se integran y si yo soy gay, perfecto, es gay. No pasa nada. No pasa nada. Pero con las amistades, En el padre no. Claro. El padre es otra historia. Digo, yo me acuerdo cuando llegué a la universidad que había dos compañeros gays en el salón. Ellos desde el principio dijeron, no, pues yo soy gay. Bueno, uno de ellos no era completamente gay, era bisexual, ¿no? Entonces decían, no, pues a mí me gusta de los dos lugares, ¿no? Dicen en Cuba, completo. Exactamente. Hombres y mujeres. Ajá. Entonces, perfecto, lo entendimos y eso no significó que no pudiéramos entablar una amistad, ¿no? Una relación de amistad. Pero, por ejemplo, hace 20 o 30 años, no, pues decir soy gay, ay, Claro. eres maricón. Pero mira, a cuestión padres, a cuestión padres, la situación es muy similar a hace 20, 30 años. O sea, a cuestión social,
Es más Ha aceptado. cambiado. Sí, o sea, el niño pasa a adolescente y ahí tiene problemas con los demás porque él mismo tiene problemas consigo mismo. No se entiende a sí mismo como Claro. sexual. Y entonces sí tiene problemas con amigos, sí hay una diferencia, sí hay situaciones muy difíciles para él. Una vez que él ya sabe, que él se entera, que él se asimila a sí mismo como sexual, deja de tener problemas en la sociedad en un porcentaje importante, no Claro. al 100, pero en un porcentaje importante. Pero con los padres no, ¿eh? O sea, el papá sigue pensando igual que hace 20 años de su hijo, y para él sigue siendo un problema, y para el hijo decirle al padre, o sea, él puede ser un homosexual, una loca, como dicen por ahí, ¿verdad? En la universidad, y el papá no lo sabe, ¿eh? No lo quiere saber, o no le han dicho. Es una situación muy difícil de Claro. cómo enfrentar a los padres. Tan es cierto lo que sucede, lo que está planteando Luis Felipe, que en una ocasión, en ambiente completamente familiar, ¿no? Les dijeron, ay, es que fulanita va a tener un bebé y ya sabemos, va a ser niño. Y yo dije, wow, va a ser niño, todavía no sabemos si va a ser heterosexual o va a ser homosexual o qué va a ser, pero ya sabemos que es niño. Y un silencio sepulcral y unas miradas de metralleta por parte de mis primos hacia mí, como diciendo, ¿qué estás diciendo? En esta casa únicamente nacen hombres heterosexuales, porque somos la familia fulana de tal, ¿no? Claro. Entonces, es totalmente cierto. Ahora, otro conflicto que interviene muchísimo también en la manera en la que este chico o chica va a poder salir, dijeras tú, y hablar, tiene mucho que ver también la religión que tiene la familia. Exacto. Hay religiones Qué bueno que tocaste este muy cerradas. He tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con familias que, no quiero, simplemente como conocimiento general, vaya, no, que nadie se lo tome personal, pero por ejemplo, testigos de Jehová, es una cosa, bueno, que casi se quieren morir, literal. Los padres, ¿no? Hay religiones todas, más flexibles ¿eh? que otras, sí, La claro. católica pero también. siempre el fanatismo va a ser una situación que va a ser un conflicto que se va a sumar a toda la situación social y familiar que esté viviendo el chico. Sí, entonces vamos a decir que tenemos algunos problemas principales, que son las ideas de sociedad, ¿no? Que tiene que ser hombre. Ajá. 2, los apegos a la religión, ¿no? Sí. Y 3, el no aceptar que es parte de. La ventaja de todo esto es que nosotros ahorita estamos como en un cuello de botella en lo que es la reconstrucción de muchos paradigmas y de muchos conceptos de la sexualidad humana. Y ahorita lo estamos viviendo de una forma, pero les puedo asegurar que dentro de 10 o 20 años ya no va a existir. Va a estar va a laxo. ser, claro, va a haber países en donde va a seguir siendo imposible, ¿no? La religión musulmana, por ejemplo, es muy radical. Pero hablando de nuestra sociedad, yo quiero pensar que dentro de 20 años esto ya se va a digerir de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ahora los papás van a ser los jóvenes de ahorita. Claro. ¿Sí? Entonces, a los jóvenes de actualmente les está tocando una época totalmente diferente, de una mayor apertura sexual. Entonces, cuando estos chavitos sean papás, lo van a digerir así. Rapidísimo. Al menos es la esperanza que tenemos. Exactamente. La que se escucha ahí es Coca de fondo, que Hermosa. está ahí haciendo su guateque. Oiga, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los papás que dicen, ok, ya sé que mi hijo o mi hija es homosexual, y todo mundo sabe que es homosexual, pero yo me sigo haciendo pato como papá? Fíjate que ante la familia y amigos y todo. El problema es que insisto, ¿no? El que te comento, ahí está la clave. El padre cree que es una extensión con su hijo, que su hijo es una extensión de él, y en ese sentido se siente mal. ¿Cuál es la clave? Darte cuenta que tienes que cortar ese cordón umbilical que te une al hijo, que el hijo es una persona independiente de ti, que él es responsable de sí mismo, que es una persona distinta, que no te pertenece.
Que no te equivocaste en nada. Que no Claro, te porque luego equivocaste se en pueden nada. sentir culpables de, Está bien. a lo mejor fue mi educación, lo por que ahí, le di. Había por ahí una frase que no me acuerdo dónde la escuché que decían, los hijos son prestados. Bueno, prestados también en ese sentido. Tú los tienes un tiempo, después ellos se casan y etcétera. Pero ellos eligen su vida y son independientes de ti mismo. Son individuos que hay que respetar como tal. Entonces la clave está mucho en este sentido. El hecho de que el padre crea que el hijo es una extensión de él es lo que causa todo este problema, porque Claro. entonces él considera que lo tiene. La educación tiene que ir basada en la responsabilidad de cada quien, en que el hijo tiene que ser responsable. Lo hablábamos en un podcast anterior, ¿no? Esta idea del pajarito, de que el pajarito alimenta a sus pajaritos chiquitos y ya que el pajarito puede volar, tiene su vida. El pajarito vuela. Y vuela como homosexual, o vuela como heterosexual, o vuela como lesbiana, vuela como él quiere volar. Entonces, lo importante del padre es que sepa esa diferencia. Pero para el hijo ese es un problema muy fuerte, porque normalmente, por el lado de la mujer que es gay, que es lesbiana, normalmente busca la aceptación de la familia y de la sociedad. Por parte del hombre que es homosexual, busca la identidad como homosexual del padre. Buscan cosas distintas, tanto la lesbiana como el homosexual. Tengo yo un caso, a mí me gusta mucho platicarlo porque para mí fue muy satisfactorio. Un paciente que tenía 13 años cuando llegó conmigo y que era homosexual, pero no sabía cómo decirle a sus papás. Y entonces vio un programa de televisión inglés donde un chavo de su misma edad le dice a sus papás que él es homosexual. Y en el programa, los dos papás rechazan al chavo. Entonces mi paciente me dice, oye, fíjate que un muchacho de mi edad en el programa, que es homosexual, le dice a sus papás y ninguno de los dos lo aceptó. A mí me da miedo, preocupado, ¿no? claro, o sea, ninguno lo aceptó. Le pregunto yo, ¿quién tenía que aceptarlo? Claro. Y entonces me contesta él, el chavo. Claro. O sea, lo más importante para poder hablar con un padre y decirle, soy homosexual, soy lesbiana, es que primero lo aceptes tú. Claro. Totalmente cierto. Totalmente. Ahí nace el conflicto, ¿no? Ahí nace el conflicto. En la medida en la que yo misma no me acepte, no me reconozca, en esa misma medida, claro. me va a afectar el rechazo de otros. Porque exactamente. Los demás están en su derecho de rechazarme o aceptarme. Esa es bronca y decisión de ellos. Pero si yo siento que eso que tengo es malo. Es correcto. Exactamente. Sí. Ahí está. ¿No? Ahí está la clave. Entonces, si él acepta que lo es, una cosa. Y otra es cortar ese cordón umbilical con el padre, porque así como el padre piensa que el hijo es una extensión de él, el hijo quiere, busca la aceptación del padre y de la madre. Claro. Entonces tiene ese cordón umbilical. Exige que hay que cortarlo. Somos distintos. Y respetar si el otro me acepta o no me acepta. Somos distintos. Te quiero, te amo, te agradezco. Eres mi papá, pero somos distintos. Claro. Yo soy homosexual, yo soy lesbiana, yo soy transvesti. Y ahora otro problema de familia que también se da mucho es, ok, ya se aceptó que el tío es gay y tiene a su pareja y viene con su pareja a las reuniones familiares. Y entonces, de repente, están los niños y la pareja de la cuñada o algo le dice, ¿pero por qué le voy a decir que es su tía? ¿O por qué le voy a decir que es su tío? Si no lo es, si ni casados están, ¿no? Las etiquetas dañan mucho, pero mucho. Y querer también siempre como que colocarnos en ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué lugar ocupo? Es un poco complicado. Finalmente, cada familia va a decidir si le dice, mira, es tu tío Joaquín, ¿no? Que es pareja de tu tío Everardo, ¿no? Por ejemplo. Y habrá familias que no, pero yo creo que ahí volveríamos al punto que mencionaba Luis Felipe.
de la familia puede reaccionar de la manera que sea, pero cómo va a reaccionar esa pareja ante la actitud de la familia, ¿no? Claro, y obviamente todo va dirigido no solamente a la aceptación, fíjate, esto también es muy importante, Berardo. No sé tú qué opines, Dime. Eugenia, pero no solamente se trata, uno de los principales problemas es que el homosexual o la lesbiana buscan la aceptación por parte de los padres. Yo considero que lo que tienen que buscar en realidad es la naturalidad por parte de los Sí, de padres. acuerdo. El que en la familia se maneje con naturalidad el hecho de que una persona sea lesbiana o sea De homosexual y acuerdo. tenga su pareja. Claro. Que no sean los bichos raros. Que no sea estigmatizado, Ujú, exactamente. exacto. Que no sea estigmatizado. No se trata de aceptar nada. O sea, digo, es una palabra, es una sutileza, pero creo que es muy importante en la relación. Sí, de No es acuerdo. la aceptación, sino la naturalización. Exacto. Verlo Muy de manera importante, natural. Muy importante. Porque de esa forma también los niños o las nuevas generaciones de esa familia lo van a ver con esa naturalidad, ¿no? Con naturalidad. Absolutamente. Esa es la idea. Absolutamente. Y luego para las personas que se están preguntando, bueno, ¿y si son mis 2 hijos gays o mis 2 hijas lesbianas o uno y los dos? Pues es exactamente lo mismo, Que, ¿no? que hay familias así. Sí, por supuesto que hay Hay familias así. así en donde todos los hijos son homosexuales. Exactamente. Entonces Ujú. es lo mismo que decía Luis Felipe en esos casos, ¿no? Ahí cada Cortar ciencia exacto. aporta su opinión y su perspectiva, porque algunos dirán que hay un factor genético y hay quien dirá X o Y, ¿no? Pero suele suceder, no pasa Claro. nada. Es decir, la sexualidad es tan diversa y el abanico es tan amplio que más bien lo que nos hace falta es conocer a profundidad y entender que es, como bien dice Luis Felipe, de una manera natural. Exacto. Yo sé que nos están escuchando muchos padres en este momento que a lo mejor pueden estar recibiendo esa noticia y no saben cómo manejarlo. Y esta es la última pregunta que quiero hacerles. ¿Qué pasa con las ilusiones de papá de, híjole, yo quería nietos? Yo quería que la descendencia siguiera, yo quería que la familia creciera. ¿Qué pasa con las ilusiones? Y bueno, ese es el tema con el que ellos están luchando, pero es precisamente lo que nosotros estamos hablando. Mira, el hecho de creer que el hijo es una extensión tuya complica mucho las cosas. Es algo que realmente se debe trabajar. Y no solamente estamos hablando, digo aquí para poderlo entender, no solamente de que se es homosexual o de que se es lesbiana, sino cualquier cosa. Yo quiero que mi hijo, yo soy doctor y quiero que mi hijo sea doctor. Yo soy abogado y quiero que mi hijo sea abogado, ¿no? O sea, no es Muy nada buen más ejemplo, en la sí, cuestión, claro. sino esa cuestión de que yo creo que mi hijo es una extensión de mí. Ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, el hijo es una persona independiente, es un individuo, es singular. Y ante eso hay que trabajarlo. Cuando yo creo que no es así, yo soy nocivo para él. Es fácil, la madre que es helicóptero, que a donde quiera que ve el hijo va la mamá. Es una mamá helicóptero, es una mamá nociva. El hijo hay que ser independiente, individual, singular. Comprender que yo ya formé mi familia, yo ya hice mi vida y mis hijos tienen que hacer lo suyo. Y eso, Respetar la autonomía. y eso no te quita que seas madre o que seas padre. Claro. O sea, como madre o como padre, tú ahí estás. O que no los quieras, o que no debas tú de ver por ellos. Significa que ellos son una persona distinta a ti que hay que respetarlo. No te pertenece porque tú lo tuviste, es un individuo. De la misma manera como tú no le perteneces a tu padre y tú no quieres hacer lo que tu padre te dijo y a lo mejor te fuiste de la casa, de la misma forma. Es correcto. Entonces hay que verlo. No es nada más, no es privativo de que si eres gay o si eres homosexual y entonces yo tengo que ver que él es distinto. No. Tú eres heterosexual y tu hijo es heterosexual, es distinto a ti. Es un individuo. Tú eres doctor y él quiere ser cantante, que sea cantante. Que sea feliz, Oye, que sea lo que él quiera hacer. Hay casos, ¿no? Por ejemplo, que no, pues hay que llevarlo con sexoservidoras para que sepa lo que es estar con una mujer. No, hombre, Y eso entonces es lo de tú a un hijo Grave heterosexual error. lo llevas con alguien homosexual para que vea lo que es estar con un homosexual. No, fíjate, yo Obvio, no, vi yo jamás lo haría. un anuncio en el periódico, me acordé ahorita que Eugenia estaba hablando de la cuestión de las religiones, Ajá. de una religión
que decía que te quitaba lo homosexual Sí. y lo manejaba en porcentajes. Te decía, en un mes ya eres 30% menos homosexual. Gracias a En Dios. 3 meses eres 60% menos. ¿Qué es eso? Sí, qué bárbaro. Ay, O sea, Dios. no manches. O sea, No son kilos ¿qué que es? O sea, perder, o sea, no. yo me imaginé, no manches, cuando está el 10% menos, o sea, 90% menos homosexual, ¿qué? ¿Son besitos nada más o qué? ¿Cómo mides en porcentaje la homosexualidad? Por Dios. Ahora sí que por Dios. Sí. Ahora sí que por eso decía, Dios. pues, gracias Por a Dios. favor, no se dejen engañar. Imagínate Porque hay mucha nada gente más. que cree en eso. No, claro. Hay mucha gente que va y casi llevan arrastras al hijo a... No, pero es un sadismo tremendo. O sea, No, querer que una totalmente. persona sea de una manera distinta como es y Claro. hacerla creer que eso es malo. Es como... Sobre todo eso, hacerla creer Exacto. que es ser algo como malo. es malo. Exactamente. ¿Por sí. qué? Oye, a mí me gusta la música clásica. Mejor y a ti te dicho, gusta el rock. claro. Y a ti te gusta el jazz. Y a ti te... Pues cada quien sus... Más sus bien lo gustos, malo cada es ser quien. ignorante. Exactamente. Eso es lo que realmente daña a Mm. las sociedades. Los fanatismos y la ignorancia. Exactamente. Pues vámonos ya al siguiente bloque con los tips y las sugerencias aquí en casa, en Everardo Radio. Everardo Radio. Estamos en casa en Everardo Radio y ahora sí, Eugenia, Luis Felipe, sus tips y sugerencias para aquellos papás que nos están escuchando y que pues acaban de recibir esa noticia, o si reciben esa noticia de pues papá soy gay, mamá soy lesbiana, papá soy lesbiana, soy gay. ¿Cómo enfrentarlo de la manera más tranquila y natural? Yo creo que hay una base. No sé si estés de acuerdo conmigo. Yo creo que sí. Hay una base que es fundamental y que es a partir de ahí se debe de trabajar lo demás, que es el amor. El amor y el acompañamiento profesional. Yo pienso que cuando al papá, a la mamá le conflictúa demasiado, es demasiado el rechazo, también interviene mucho el morbo, porque conmigo han llegado papás con expresiones muy ofensivas hacia lo que ellos imaginan que sus hijos hacen en la intimidad y que obviamente pues por respeto a tu público no puedo decir. Claro. ¿Sí? Pero este morbo, el decir está enfermo, está enferma, es antinatural y hay un odio y hay un rechazo absoluto. Porque también Se hay ciegan. una relación entre muchos padres de ¿es gay o es lesbiana? Ah, Igual a promiscuo. Exacto. Igual se a la personas pasa sin con todo valores. mundo. Y esto es algo completamente Ujú. falso. Nada tiene que ver la orientación sexual con la calidad humana de tu hijo. Ujú. Y creo yo el acompañamiento profesional cuando no puedes manejarlo tú solo. Exactamente, mira, hay una visualización de qué es lo que sucede cuando el padre se entera que el hijo o la hija es homosexual y es lesbiana, por lo que sea todo esto, que es la pérdida. Y cuando sucede eso, para el padre es como si hubiera perdido algo. O sea, como que no tiene ese hombre macho que él quería o esa mujer femenina que ella deseaba. Y hay una pérdida. Por eso reacciona violentamente. Exactamente. Lo primero que hace, y pasan los mismos elementos que la pérdida. Lo primero que sucede es la negación. No puede El shock. ser. Lo primero es la negación. No puede ser. Lo llevo con la prostituta para que sepa. Le voy a decir que eso se ve mal. Voy a hablar con él. Lo voy a llevar a un psicólogo, a él. Porque él es el que está mal, ¿no? La negación. Ya después viene el enojo. O sea, estos son los mismos pasos que la pérdida por los que pasan los padres cuando se enteran de eso. Está perdiendo Porque esa ilusión. Está perdiendo eso, exactamente. Entonces, se entiende en ese sentido, ¿no? Entonces, primero es la negación. Luego ya se enoja. Y ya después del enojo, pues ya como que viene la negociación. Ya más tranquilo. Ya que pasa la negociación, finalmente termina en la aceptación. Ahora, el proceso de pérdida, en este sentido, es el mismo que el proceso de pérdida de cualquiera. Puede durar 20 minutos. Años. Puede durar 20 años. O sea, depende de muchas circunstancias que están alrededor de ellos. Sí, ya depende de cada caso. ¿Me entiende?
Cuando el proceso de pérdida, cuando la información es muy fuerte, que hace que pierdas tú ese equilibrio y te vayas tú a la agresión, como lo decía Eugenia, sí es muy recomendable que vayan con un profesional, que los ayude a asimilar este proceso de pérdida. No querer cambiar al hijo. No querer cambiar al hijo. El que debe de ir a terapia es él para poderlo tener, para poder asimilar el proceso. No los hijos, los papás. Los papás. Y obviamente la información. Que se vayan a una librería, que digan el tema. Oiga, fíjate que mi hijo, 2, 3 libros, que los escojan los títulos que más le gusten y que se informen. Es correcto. Es muy importante ese detalle, que lo puedan ahí informar. Entonces resumimos esos 2 puntos. El primero es reafirmar el amor por los hijos. Claro. Y el segundo, afrontarlo en el caso de que sea muy fuerte para el papá, que el papá asista a terapia. Educarse, terminar con la ignorancia y la cuestión de los fanatismos. Ahí está. Sus redes sociales, mi querida Eugenia, y además ya tienes página y todo el asunto. Claro que sí, los voy a invitar a que visiten mi página web eugeniafloresoficial.com. Ahí pueden encontrar todo lo que hacemos y lo que está por venir. Talleres, conferencias, charlas, presentaciones en el interior de la República Mexicana, show, sex shop y toda la cosa. Sex shop y todo lo demás. Mi querido Luis Felipe. Pues yo en Facebook estoy como Luis Felipe Díaz Barriga y en la fanpage El Chiste en la Vida. El Chiste en la Vida. El Twitter @El Chiste en la Vida. Y pues ahí cualquier cosa pregunten, yo contesto. Exactamente. Y también atiende, así es que también ya atiendo. Lo saben, también conferencias, mi querido Luis Felipe, así es que ahí pueden también darse color de dónde se está presentando mi querido Luis Felipe con estas grandes conferencias. Así es que síganos a la de ya, por favor, grandes profesionales. Mi nombre es Everardo Camacho, no olvides descargar la aplicación para dispositivos móviles Android, la encuentras como Everardo Radio y encontrarás los últimos 20 podcasts y también las reflexiones, también vas a encontrar ahí las meditaciones, bueno, ¿para qué te cuento? También suscríbete completamente gratis en iTunes, Everardo Radio, también los últimos 20 podcasts, y si quieres escuchar todos los que un servidor ha producido, que son más de 70, bueno, pues ya lo sabes, www.everardo-camacho.com. Va de nuez, www.everardo-camacho.com. Hay contenido adicional, bueno, métete, www.everardo-camacho.com. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Everardo Camacho. Chau, chau. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.